¿Qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes, como estén viendo este video, que de alguna forma es el complemento de sus tareas. Y bueno, pues vamos a iniciar esta sesión regresando de estos días de vacaciones, que a todos nos hacía falta de alguna manera, ¿no? Bueno, pues en el caso de los chamacos de cuarto semestre, recordemos que son los últimos meses y ya se incorporan al último año de su escuela, de su media superior. Después de ahí, vámonos a la universidad y bueno, ojalá estos videos de alguna forma les sirvan no únicamente para sus clases, sino también para repasar lo que en un futuro pues va a ser su examen a la universidad, ¿de acuerdo? Bien, vamos a iniciar rapidísimo para que de alguna forma nos alcance el tiempo. Y bueno, miren, vamos a iniciar con la clase 7 o la tarea 7. Recordemos que va seriada, y para hacer un poquito de historia y de alguna forma desempolvar la memoria, recordemos que nos quedamos allá con la segunda intervención francesa, ¿no? Llegan los franceses en 1862, nos dan una buena guarapeta. Sin embargo, lo rescatable pues es la batalla del 5 de mayo, donde salen algunos personajes que ustedes ya conocen, pero del que me voy a enfocar va a ser un joven militar llamado Porfirio Díaz. Este va a ser un héroe de la batalla del 5 de mayo y que luego más adelante pues va a empezar a figurar en la cuestión política y obviamente en la historia de México. Bueno, pues de ahí entonces perdimos con los franceses. Se le notifica a Napoleón III, que es el mandamás allá en Francia, pues él le avisa a los mexicanos, pues tenemos que volver a pagar la guerra que perdimos con ellos. Pero sin embargo, como ganaron los franceses y de alguna forma pues se van a aprovechar los conservadores, otra vez de nueva cuenta, los conservadores, recordemos que es la iglesia, los militares, la gente de dinero, y pues de alguna manera le proponen a Napoleón III que venga a gobernar, que se haga emperador de México. Napoleón III dice, no, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer más importantes aquí en Europa. Pero sin embargo, él les propone a algunos mexicanos que van a Francia, conservadores, entre ellos solamente está Estrada y Miramón, como un Ford, perdón, van y le dicen, pues, entonces aquí nos propones, ¿no? Para esto, pues vamos a iniciar con el primer tema, que se llama el Tratado Miramar, que se va a firmar en 1864. Para ese entonces, obviamente, México ya está bajo el dominio de los franceses. Y pues Napoleón III dice, pues vamos a negociar. No puedo ir yo, pero te voy a recomendar a un primo hermano de la familia Habsburgo, pues llamado Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Él vivía en Austria y pues de alguna forma estaba casado con una chica muy guapa llamada Carlota. De alguna forma era también de estirpe imperial. Su familia reinaba en una parte de Italia. Y bueno, ahí me puedo pasar hablándole solamente de su árbol genealógico, no tiene mucho caso. Bueno, para ese entonces, de 1864 al 67, pues México se va a convertir en el segundo imperio, ¿de acuerdo? Este segundo imperio, pues llega Maximiliano y Carlota invitados, así engañados, por así decirlo, por los mexicanos, porque les avisaron de que los mexicanos los estaban esperando con los brazos abiertos para que vinieran a gobernarnos de alguna forma, y eso era mentira. Los únicos que pedían a gritos que viniera un emperador o alguien a gobernar México, pues eran los conservadores. Y miren, voy a meterme un poquito con la cuestión racista, porque para empezar decían ellos que los mexicanos que habían estado en la presidencia, pues no eran blancos de ojos de color, ¿no? Ellos a fuerzas querían de alguna forma pues ser como que rimbombantes ante el mundo y decir que tenemos un rey y una reina, un emperador personalmente pues de origen europeo. Entonces, bueno, pues ellos van, se traen a Maximiliana y a Carlota pues solamente con mentiras, porque eso realmente, pues, yo podía de traducirles o decir que el Tratado Miramar pues fue una mentira que se los vendieron hacia Maximiliano y Carlota. Llegan al puerto de Veracruz en 1864 y pues de alguna forma nos vamos a convertir en el segundo imperio. ¿Por qué? Porque recuerden que en 1821, al término de la guerra de independencia, pues quien va a ser emperador pues va a ser Iturbide ya con el plan de Iguala, a ver si se acuerdan. Bueno, pues resulta ser que tenemos un nuevo emperador, tenemos una emperatriz y miren, aquí empiezan los problemas. No todo es malo, no todo es malo con Maximiliano, porque cuando llega Maximiliano, el buen Max, pues empieza a leer las leyes de reforma que en aquel entonces
recordemos que en 1857 la lanza Benito Juárez, y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué fue de Benito Juárez? Porque bueno, Benito Juárez era presidente todavía, tenemos un presidente y un emperador, ¿no? Obviamente Juárez por lado de los liberales y en el caso de Maximiliano, pues los conservadores, que son los que de alguna forma lo trajeron. Bueno, pues dentro de las cosas que Maximiliano se da cuenta es que lee las leyes de reforma y se da cuenta que no están mal, o sea, al contrario, son beneficiosos para el pueblo mexicano y desgraciadamente pues lo lanza y les dice a los conservadores, ¿no? Que recordemos que de ahí que luego se hizo el pleito con los conservadores que no quisieron de alguna forma la ley de reforma, él les dice pues está bien escrita, está bien estructurada, no le veo por qué no la quieran, y los conservadores, pues sabemos que es la iglesia, los militares, la gente rica, pues se le va la yugular a Maximiliano y como que medio le dan la espalda, dicen pues ni modo, ya lo tenemos aquí, pero como que no lo apoyan, ¿no? Porque tenía ideas muy liberales. Afortunadamente Maximiliano va a ser apoyado por Carlota, y Carlota, aunque no la crean, era una mujer pues totalmente muy inteligente y cuando se iba se perdía luego Maximiliano por unos 15 días, iba de veraniego allá a Morelos, a Cuernavaca, y quien se quedaba al mando de todo el imperio mexicano pues era Carlota. Ella pues obviamente muy bien ilustrada, muy bien estudiada, pues resulta ser que se aplicó mientras no estaba su esposo, y pues se dio cuenta inclusive de muchos desperfectos de cuestión de laboral. Le bajan, reducen el horario de trabajo de los niños de alguna forma que trabajaban aquí en México, y otros detalles que de hecho el pueblo, que en un principio pues, lo renegaban porque decían, pues estos vienen bien fifís, bien rimbombantes de por allá, los empiezan a adoptar. De hecho, Carlotita los ve como sus hijos de alguna forma. Y voy a meterme así medio cizañoso, decir por qué los veía como niños, porque luego decía que eran muy ignorantes los mexicanos. Éramos muy ignorantes por lo que un grupo de pequeños, unas cuantas personas, pues dominaban el país, ¿no? Pudiendo tener todo lo que quisiéramos, obviamente, pero bueno, pues la ignorancia de alguna forma nos ganaba. De hecho, Carlota es la que hace bastantes cosas para defender al pueblo, no a los conservadores, ¿de acuerdo? Bien, entre tantas cosas que hace Maximiliano, pues se le ocurre construir lo que es el Paseo de la Reforma, que ustedes lo conocen así. Antes se llamaba el Paseo de la Emperatriz, obviamente porque Carlota se aburría de estar en el castillo de Chapultepec, que por cierto se empezó a construir en 1775, cuando estaba el pogeo del virreinato. Lo manda a hacer un virrey para descansar ahí para ellos. Afortunadamente o desafortunadamente, ese inmueble que ustedes conocen como el Castillo de Chapultepec, pues se utilizó de alguna forma más adelante, porque se abandonó, dentro del virreinato se abandonó, y luego lo vuelven a tomar ahí para tomar los emperadores de alguna forma desde gobernar desde el castillo y no perder obviamente la elocuencia de lo que tienen en Europa. Pero bueno, esa avenida que ustedes conocen como Paseo de la Reforma, pues se le llama en un principio el Paseo de la Emperatriz o la Avenida de la Emperatriz, pues porque Carlota salía del castillo de Chapultepec y se iba a pasear con su carruaje, sus escoltas, hasta lo que es la Alameda Central. Ya más adelante vamos a ver cuando fusilan a Maximiliano, pues que Juárez va a tomar otra vez el control del país, y pues en caliente le va a cambiar el nombre el paseo de la virreina, de la emperatriz, perdón, de la emperatriz, a lo que es el paseo de la Reforma, que hasta el día de hoy lleva su nombre, ¿sale? Bien, pues ya tenemos emperador, tenemos emperadora, van a andar haciendo algunas buenas. La historia dice que no, pero si se pueden ustedes investigar un poquito más que hizo Maximiliano y Carlota, pues se van a dar cuenta que se hicieron gran cosas. Bueno, llegamos al segundo punto, 1867, y bueno, el 19 de junio de ese año, en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, pues va a ser fusilado Maximiliano juntos con sus dos gentes muy allegados, dos personajes muy allegados, que es Mejía y Miramón, de origen mexicano, obviamente, muy fieles a lo que es Maximiliano, y pues desafortunadamente para ellos, los liberales, que es el ejército de Juárez, los agarran, los llevan presos, y pues los van a fusilar en Querétaro. Anécdota interesante es que Maximiliano, muy elegante, les dice que no lo venden, que no lo amarren las manos, que él así directamente quiere que lo fusilen, y pues saca 8 monedas de oro, se las da a los soldados que le van a disparar, y les dice que por favor pues no le tiren al rostro para que no lo desfiguren, porque cuando manden su cuerpo allá a Viena o Austria,
pues obviamente su mamá lo pueda reconocer, ¿no? Por cierto, ya cuando fusilan a Maximiliano, el grito es Viva México, ¿no? Él sí llega a querer realmente al pueblo de México y sus ideales. Desafortunadamente, pues era otros tiempos. Juárez de alguna forma era el presidente y pues tenían ese pleito, ¿no? Se va Carlota, por cierto, le declaran demencia, le llaman la loca de Carlota, que realmente no fue así. Hay otra historia muy interesante de ella. Y bueno, se va al puerto de Veracruz, de ahí se embarca a Europa. Totalmente a Maximiliano lo dejan perdido, ¿eh? No le hace el paro Napoleón, no le hace el paro el Vaticano. Por cierto, se dice que nada más hay dos mujeres que han dormido en el Vaticano y una de ellas pues es Carlota. Bueno, la otra luego les platico quién es, pero el asunto es que bueno, va Carlota a pedir apoyo a todo el mundo de Europa, no le dan el apoyo, la tachan de a loca, pero lo más interesante es que cuando ya matan a su esposa Maximiliano y ella se va a embarcar a Europa, le hacen uno de los primeros corridos, si no yo diría que el primer corrido en México, cuando los mexicanos, aquellos gente pobre del campo, que de alguna forma se dio cuenta que tenemos un emperador bien rimbombante y todo, pues también la Carlotita nos adopta como sus hijos, y les digo, no eran malas personas, y le hacen el corrido, ¿no? Adiós mamá Carlota, adiós, adiós te vas, y etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma demuestran el cariño que tuvieron por estos emperadores, que les vuelvo a repetir, pues desgraciadamente tienen el pleito con Benito Juárez, y pues sí había bastante gente que apoyaba a Juárez. Anécdotas, va Carlota ante Juárez, se le hinca y le dice que le perdone la vida a su esposo, que lo haga por la logia masona. Recordemos que ellos son masones, tanto como Maximiliano, Carlota y Benito Juárez son masones, y recordemos que los masones se apoyan en todo, y obviamente dentro de sus cánones, de sus reglas, para que me entiendan, pues no puedes matar a un masón. Entonces, hay otra historia también de Maximiliano que no puedo contarles aquí por falta de tiempo, pero bueno, a ver si el día lunes o el miércoles les platico. Sale, pues entonces termina el segundo imperio. Para 1867, 19 de junio, fusilan a Maximiliano, al buen Max, a Mejía y Miramón, ¿sale? Bien, después de ahí vamos a entrar al punto 3. Ya entonces Juárez manda a fusilar a Maximiliano, era el obstáculo que tenía. Juárez vuelve a ser presidente de 1867 al 71. Ojo, recuerden una cosa, Juárez ya había estado de presidente desde el 57, ¿sale? Cuando dicta las leyes de reforma. ¿Se acuerdan que luego se hace la guerra de los 3 años, etcétera? Entonces Juárez ya tiene bastante tiempo en el poder. Luego entonces, como no había una ley que te prohibiera reelegirte, porque esa ley se va a venir hasta por 1910, bueno, resulta ser que Juárez se vuelve a reelegir y sale otro mandato de Juárez. Aquí Juárez va a apostar mucho a la educación. Se dice entonces que lo principal es la primaria. Va a decir que todos los mexicanos, todos sin excepción, todos y todas, tienen que estudiar la primaria. Sin embargo, también se va a dar cuenta de que hay gente muy inteligente, muy educada, muy preparada, porque no quiere decir que porque estés estudiando en Europa pues seas mejor, pero hay gente como Gabino Barrera, que estudió por allá, por Francia, por Italia, por Inglaterra, viene y le dice, oye, ¿sabe qué, presidente? Pues también hace falta apoyar a la gente que ya sabe leer y escribir y sabe muy bien sumar, multiplicar. Vamos a empezar a apoyar las escuelas normales preparatorias, perdón, nacionales preparatorias, y entonces se podría decir que Gabino Barrera es el padre de las preparatorias, por así decirlo, ¿de acuerdo? De hecho, una preparatoria de la UNAM, que no recuerdo cuál es si es la 1 o la 9, no recuerdo cuál es, lleva el nombre de Gabino Barrera, que obviamente este cuate pues le dice a Juárez que no únicamente se enfoque en la primaria, sino también en lo que es media superior, ¿de acuerdo? Ok, para 1871, de alguna forma, Juárez también se ve enfrentar a dos de sus compañeros liberales, a Sebastián Lerdo de Tejada y a un señor que ustedes ya conocen que se llama Porfirio Díaz. Estos dos le van a decir a Juárez, oye, no, es que tienes que contender, enfrentarte con nosotros a ver quién le hace para presidente. Entonces, el más bravo es Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz dice, no, yo de alguna forma no le voy a hacer caso a Juárez, y de ahí nos pasamos al punto número 4 con el Plan de la Noria, 1871. ¿Qué es el Plan de la Noria? Bueno, pues Porfirio Díaz
desconoce a Juárez como presidente y ya se iba a hacer el agarroce otra vez entre liberales y liberales, porque recordemos que estos son liberales, para fortuna o desafortuna de la historia o para Díaz, en 1872 a Juárez le da una angina de pecho y muere. En el 72 muere en una habitación de Palacio Nacional, donde hoy en día está nuestro presidente. Bueno, pues entonces, dentro de ese año, del 71, 72, perdón, para ese año, el 72, cuando muere nuestro presidente, que es Juárez, pues va a tomar el poder interinamente Lerdo de Tejada. Le correspondía a él agarrarlo, ¿por qué? ¿Por qué a Díaz no? Bueno, porque Porfirio Díaz de alguna forma, independientemente que tenía poder con militares, pues en la cuestión de la política y el discurso y la oratoria no era tan bueno. Lerdo de Tejada sí, recordemos que está la ley Lerdo, porque él ya venía con antecedentes con Juárez desde que integran el gabinete con Juan Álvarez, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, pero bueno. Entonces está la ley Lerdo, entonces Lerdo de Tejada ya tenía de alguna forma un recorrido de cómo se manejaba el país. Afortunadamente toma el país y en el año del 73, 1873, pues inaugura la línea férrea o la ruta México-Veracruz de ferrocarriles nacionales, y con esto de alguna forma pues se va a dar a conocer pues en todo el país, porque dicen, bueno, es uno de los presidentes que ya empieza a hacer cosas beneficiosas para el pueblo. Sin embargo, no le funcionó. Algún, aún hay algunas coyunturas históricas sobre el Lerdo de Tejada, y pues desafortunadamente quien tiene las armas es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz convence a varios de sus compañeros, colegas militares, que lo apoyen para de alguna forma desconocer a Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada pues va a aguantar vara, se va a ir de alguna manera pues aguantando hasta el día de hoy parte de lo que conocemos como la presidencia que él tiene, y para 1875 se va a lanzar el plan Tuxtepec. En el plan Tuxtepec sabemos de alguna manera que se va van a contender tanto Lerdo de Tejada como Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz agarra la tangente y dice, yo con el plan Tuxtepec desconozco que Lerdo de Tejada sea presidente. ¿Quién va a escribir ese manifiesto, ese plan? Un señor que se llama Vicente Riva Palacio, que obviamente va a ser un político eminente en aquel entonces y que también es muy famoso hasta el día de hoy. Lanzan ese manifiesto y pues desafortunadamente para los mexicanos o para la historia, como ustedes le quieran llamar, para 1876, pues obviamente Juárez Porfirio Díaz es electo presidente del país, y con esto va a iniciar lo que ustedes conocen y conocemos como el porfiriato, una dictadura de más de 30 años que obviamente inicia en el 76, hay unos que dicen que inicia en el 75, que termina en el 1910, otros que en 1911, pero va a durar 30 años. Ahora, si ustedes se ponen a leer, investigar acerca del porfiriato, se van a dar cuenta que Porfirio Díaz no siempre estuvo en el poder, sí iba alternando de repente con su compadre Manuel González, o sea, hacían elecciones fraudulentas, se cansaba un rato Porfirio Díaz de ser presidente y decía, voy a hacer unas elecciones con mi compadre Manuel González, ¿no? Y ganaba a su compadre, ¿no? Y entonces Porfirio Díaz iba un rato a Francia, porque le encantaba estar en Francia, se cansaba de estar en Francia, regresaba, hacía elecciones con su compadre, le ganaba otra vez a su compadre, y de alguna forma pues se alternaban la presidencia, ¿no? Esto de alguna forma va a pasar y será conocido como una dictadura llamada el porfiriato, que es el tema que vamos a ver obviamente más adelante, y yo sé que de alguna forma pues son temas pero muy muy interesantes, quizás un poquito más contemporáneos, porque recordemos que agarran parte del siglo XIX y del siglo XX, y pues es historia como que un poquito más fresca. Bueno, espero que les sirva este video. De mi parte es todo. Que tengan excelente día.